Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser podcast. Oh, I know about you. Martín Bianchi, buenos días. Buenos días. No, nos habíamos visto en todas las Navidades. No te digo ya lo de feliz año porque a mí ya me revienta. Nosotros ya dijimos que ya la semana pasada terminábamos con Para esta mí, broma. A partir del 2 de enero ya. Ya está, terminemos con esta Pero broma. feliz año. Feliz año. Y además, ¿cómo empezamos? Ay, qué agotador es la actualidad. ¿Cómo empezamos? Sí. Empezamos con una información que les contábamos ya nosotros a primera hora de esta mañana, porque es una exclusiva que publicaba de madrugada eldiario.es. Es una investigación llevada a cabo por este periódico y junto con Univisión, pues que denuncia toda una serie, ya no solo que también de agresiones sexuales por parte de Julio Iglesias a sus trabajadoras, a las trabajadoras de sus mansiones, sino también ese régimen de terror en el que parece que se vive en las casas de Julio Iglesias con el servicio, porque es como muy clasista decir esto del servicio, pero entiendo que él lo debe entender así, ¿no? Sí, o le dirá peores cosas. Bueno, ha hecho peores cosas según cuentan en su relato. Yo lo que sí recuerdo es la última imagen que hay de Julio Iglesias, no sé si recordarás, es del año 2020, que la emitió Sálvame en Telecinco, que era él bajando a la playa en República Dominicana, acompañado de un harem de mujeres, de empleadas en bikini. En bikini, en microbikinis todas, con unos tipazos, hay que reconocer que tenían unos tipazos. Todas lo acompañaban a él a la playa porque tenía problemas de movilidad. Y me acuerdo de ese titular que era Julio Iglesias anda con mulatas. Sí. No sé si te acuerdas que se viralizó. No me acuerdo yo de eso. Viralizó muchísimo. O sea, me acuerdo de la fotografía, entre otras cosas porque la han reproducido y se ha reproducido en algunos medios. Se viralizó muchísimo esa imagen y ese titular, y yo pienso mucho en que quizá alguna de todas esas mujeres que lo estaban acompañando a la playa y que se viralizaron en ese momento, quizás alguna de estas víctimas, porque coincide en el tiempo con las denuncias que ocurrían. Y coincide con algo que narra la información, que es muy extensa. Por eso digo que no solo son las agresiones sexuales, sino que es el clima en el que se veía esa casa, porque hay una parte de la información que cuentan que una de las chicas que estaba trabajando en el servicio de la casa un día es requerida porque tiene que acompañarle a la playa. Efectivamente. Y ella se puso un pantalón corto y una camiseta, y esa especie de gobernanta que parece que es quien controla a las chicas del servicio le dijo, no, quítate la camiseta y quítate los pantalones, ponte el bikini y bajas a la playa en bikini. Sí, yo en cuanto leí la información del diario.es, de esta investigación de 3 años, 10 periodistas involucrados junto a Univisión, que es el medio en español más importante de Estados Unidos. Con mucho prestigio. Claro, con muchísimo prestigio. No estamos hablando de 3 años de investigación, no solo de los testimonios, sino que hay documentación, hay WhatsApps, hay visados, hay muchísimas entrevistas a otro tipo de empleados y gente de su entorno, del entorno de las denunciantes. Quiero decir que la investigación para llegar a publicarse es porque tienen muy atado los testimonios. Claro, yo lo primero que pensé fue en esas imágenes que se emitieron en ese momento, que nos parecieron hasta incluso graciosas, nos parecieron una excentricidad que Julio Iglesias, en vez de ir acompañado de una enfermera o llevar una muleta, sino que iba con un harem de mujeres en bikini, que eran sus empleadas, y lo que ocurriría detrás de esas imágenes, que en ese momento era una noticia del corazón, ¿no? Para empezar ya con el sistema de contratación de estas empleadas, ¿no? De todas las preguntas y de lo que le hacen hacer. Estamos hablando de chicas muy jóvenes en algunos casos, que son, que tienen una oferta de trabajo en una mansión de un cantante reconocido internacionalmente. Sí, a mí me llamó la atención que eran anuncios rápidos pidiendo fotografías y referencias, y con la promesa de que les iban a cambiar la vida a estas chicas, que tenían que tener entre 25 y 35 años para entrar a trabajar a la casa de Julio Iglesias. Llama la atención eso, ¿no? Y que se pidieran fotografías y luego incluso estudios médicos, porque según el testimonio... No, les hacían revisiones ginecológicas. Pruebas de enfermedades de transmisión sexual, que ya me dirás tú para qué necesitas todo ese tipo de información, que incluso en muchísimos países es ilegal pedir todo recabar todo este tipo de información sobre los empleados. Según cuentan, entre 10 horas diarias de trabajo y hasta 16 consecutivas, es decir, con libranzas pasados los 3 meses de haber comenzado. Estamos hablando de un régimen, yo creo que de semiesclavitud, podían revisarle los teléfonos. Muchas de ellas cuentan que incluso ocultaban
los mensajes y sus conversaciones privadas porque sabían que si no... Es que él le requería el teléfono. Exacto. Probablemente muchos de estos empleados también tendrían contratos de confidencialidad y probablemente no hayan podido presentar también denuncias en algunos de estos países porque esos contratos de confidencialidad impiden que cuentes lo que ocurre dentro de las casas. De hecho, los testimonios que hay, y ahora vamos a poder escuchar un fragmento de ellos, los testimonios son con algunas de las denunciantes que ocultan su rostro y ocultan su nombre, es decir, no sabemos exactamente cómo se llama ni quién es, entiendo que también por miedo a las represalias. Nada de lo que yo hiciera estaba bien. Uno tolera todo ese tipo de abusos porque él te hace normalizarlo. Él te dice, te estoy enseñando. Empieza como a hacerte ese trabajo psicológico donde tu cuerpo sabe que eso no está bien, pero tu mente, como él está ahí trabajándote, te empieza a normalizarlo. Y luego lo que cuenta también es lo que yo decía, una absoluta jerarquía incluso entre las trabajadoras, ¿no? Como que había unas empleadas de un nivel superior que eran las que obligaban a someter a que se sometieran a las del nivel inferior. Exacto, había dos categorías que eran, por un lado, las empleadas que trabajaban, podría decirse, en lo que es el servicio doméstico, y luego las que tenían funciones específicas como fisioterapeutas o acompañantes o doncellas, ¿no? Como de más rango. Entonces, por un lado estaban las empleadas razas y por otro lado las que mandaban, y a las que mandaban se las llamaba siempre señoritas, y eran las que dirigían un poco todo, ¿no? A mí esto todo me recuerda como una estructura, como un poco el cuento de la criada, o la película de Zoe Kravitz, Parpadea dos veces, en las que básicamente son hombres con muchísimo poder que crean un régimen de terror y en el que hay mujeres que son cómplices. Quiero decir que no puede funcionar el sistema si no hay otras mujeres que también ejercen la dominación de las mujeres más débiles. Claro, pero esto ha pasado en muchos casos. Esto ha ocurrido desde el origen de los tiempos y sigue ocurriendo. Hay que recordar el caso Epstein, que Ghislaine Maxwell era una figura clave para ejercer dominación en otras mujeres. Quiero decir que no eran solo los hombres, sino que había mujeres cómplices. Estas mujeres eran las que le decían a la que le tocara, tienes que ir a la habitación de él. Las levantaban a mitad de la noche porque él requería, según cuentan en los testimonios, requerían que fueran ellas para prácticas sexuales, ¿no? Y hay incluso una historia que cuenta una de las denunciantes cómo le hizo enseñar los pechos en una mesa que estaba llena de gente. Sí. Julio me pregunta a mí si mis senos eran operados y yo respondo con tranquilidad y normalidad de que sí. Entonces él me pide que me levante de la silla y que se los muestre. Y yo me sorprendo porque, o sea, no es una petición como normal, ¿no? Entonces dice, sí, no pasa nada. O sea, párate allá y los muestras y ya. Entonces yo sentí como la presión no solamente de él, sino de los espectadores, que en este caso eran mujeres. Entonces, yo digo, bueno, pues accedo, aunque para mí no estaba bien, para todos los demás parecía que sí estaba bien. Y entonces es ahí donde yo digo, bueno, o sea, la loca soy yo, los locos son ellos. Pues yo sentía vergüenza, o sea, esto no es algo normal. Entonces él me dice, pero no te muevas, boluda, que no veo. Entonces yo, ¿sabes? Me sentí como que me estaba haciendo un examen médico. Y luego, lo que comentábamos al principio, agresiones sexuales. Es decir, hay... Bueno, no lo más grave, porque yo creo que todo me parece casi tan escalofriante como ese régimen, ¿no?, de control y de terror, como las agresiones sexuales, pero hay una empleada y una fisioterapeuta que directamente sí lo que denuncian son agresiones sexuales y además contrastadas con pruebas documentales, fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, los visados, informes médicos y otro tipo de documentación y entrevistas, ¿no? Voy a su habitación y me dice, ay, ¿cómo está? Que me pusiera como unas bufandas aquí y una bufanda aquí para verme como una hawaiana. Cuando me estaba poniendo las cosas hawaianas, ella me dijo, finge, si tú no quieres que yo te toque tu parte, ponte la mano ahí. Él entra y él se acuesta. Nunca se quitaba la camisa, siempre era de ahí para allá en cuero, sin pantalones. Ahí comienzan las cosas, hicieron lo que hicieron y yo me quedé dormida y no recuerdo más. Quedé inconsciente, estaba borracha. Yo caí sin darme cuenta. Además son episodios que se repiten con mucha frecuencia, ¿no? Prácticamente a diario, incluso algunas agresiones físicas. Agresiones físicas, bofetadas, insultos y además esto de la utilización del alcohol para desinhibirlas y también decirles que era parte de su trabajo ser sometidas a este tipo de agresiones físicas y sexuales. También yo creo que hay que recordar al oyente que este tipo de trabajos son en Bahamas, en República Dominicana, en grandes mansiones donde los empleados salen muy poco, donde hay contratos de
confidencialidad, donde hay muchísimo control de lo que puedes hacer y donde decir. Hay mucha precariedad y mucho trabajo precario. Efectivamente, Exacto. quiero decir que es en un contexto donde es más fácil y más propicio este tipo de sometimiento, ¿no? Que no estamos hablando solamente de esclavas sexuales, sino de esclavitud laboral. ¿no? Claro, sí, de esclavitud laboral. De hecho, hay algún testimonio de algún trabajador también, es decir, masculino, hablando del régimen en el que trabajaban. Y leyendo esto, yo también recordé aquella exclusiva de Ola, de la boda de Julio Iglesias con Miranda en el año 2010. No sé si recuerdas eso, pero invito a los oyentes a revisitar esa exclusiva en la que ellos se casaron en su mansión en Marbella, que también es como un compound, un sitio, un búnker, una fortaleza, en la que únicamente los invitados eran todos los empleados, están las fotografías, todos los empleados de la mansión, vestidos de blanco, de estilo colonial. Entonces yo pienso en todo eso, ¿no? Como que todas esas imágenes que nos parecían en algún momento anecdóticas o excentricidades, porque ¿quién se casa únicamente con todos tus empleados vestidos de blanco? Lo que ocurriría detrás de lo que parecía, ¿no? Sí, incluso si ahora te paras, ¿no? En declaraciones que ha hecho él o en declaraciones que ha hecho su entorno y en episodios de la propia trayectoria de Julio Iglesias. Esta mañana es que una de las televisiones que yo tengo aquí puestas ponían imágenes de las famosas trillizas. Las trillizas de oro. Es decir, siempre hubo como una, no sé si una sombra de sospecha que iba a lo mejor más allá de qué mujeriego es este señor. Sí, también yo recuerdo él dio una entrevista a Susana Jiménez, que es una de las presentadoras más famosas de Argentina, y él la coge en el medio de la entrevista y le empieza a dar besos en la boca y se ve a ella. Bueno, lo he visto esta mañana. Se ve a ella forcejeando, y hay un forcejeo bastante incómodo en televisión, que eso hoy me costaría. Claro. Creo que hoy sería muy difícil, ¿no? Que un señor que es al que estás entrevistando se pone de pie y te forcejea y te da un beso en la boca, que en ese momento incluso ella le quitó hierro e importancia al asunto, pero es una cosa demencial, ¿no? Claro. Decimos que es una exclusiva muy, 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 muy trabajada, que publica el diario.es con estos testimonios. Esto es solo un fragmento, unos fragmentos los que les hemos contado, pero con todo lujo de detalles y sobre todo, como decía antes Martín, no solo con el testimonio de las trabajadoras, sino de su entorno, de sus amigas, de todo documentado. Bueno, y luego que ellos explican, ¿no? Que han contactado con los abogados de Julio Iglesias. Han intentado hablar con Julio Iglesias, con Miranda, con la familia. Y nadie ha querido, quiero decir que se ha dado la posibilidad, tanto a Julio Iglesias como a su entorno, de aclarar esto. Sí es verdad que hay una de las jefas de estas mujeres que ejercían la dominación que ha desmentido todo. Otros no han querido responder, pero quiero decir que los abogados de Julio Iglesias por ahora no han respondido. Estoy seguro que en las próximas horas alguien se pronunciará y enviará un comunicado a EFE o a la revista Hola o algo, supongo que desmintiendo todo. Desmintiendo todo. Y qué difícil es, ¿no? Darle un curso legal a esto a un señor que vive en una triangulación de países, que está República Dominicana, Bahamas, Estados Unidos, donde es difícil saber exactamente su domicilio fiscal y legal. Quiero decir que es muy difícil este tipo de personajes, querías decir, pillarlos, ¿no? Es que le mandas un burofax y te llega a una casa como tal, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo? Hablábamos antes de la exclusiva esa de Telecinco, de esas imágenes en la playa, mira, las están emitiendo Televisión Española. Desde el año 2020 no hay imágenes. O sea, no se le ve a él. No, desde antes de la pandemia. Bueno, de hecho, yo creo que hemos especulado, o se ha especulado en alguna ocasión de si estaba muerto o estaba... No, está vivo. Ya lo sé, pero que en algún momento incluso se ha tenido como pidiendo casi una fe de vida. Cada tanto hay rumores y él mismo en sus redes sociales ha desmentido que estuviera muerto. Eso sí, han salido versiones. Siempre se está hablando de la publicación de sus memorias, de un documental o de una biopic en Netflix, pero al final no ocurre nada. Y Julio, las últimas imágenes, insisto, son esas de él que se emitieron en Sálvame, justo antes de la pandemia, en el verano de 2020, en la que él baja a la playa con estas empleadas en República Dominicana, y yo la verdad que me quedo con eso, ¿no? Lo que nos parecía en ese momento algo anecdótico, gracioso o una excentricidad, hoy para mí es solamente como la punta de un iceberg, de que según los testimonios lo que ocurría detrás era un régimen de esclavitud. Y hay que recordar que este señor ha sido nombrado en más de una ocasión y se ha hablado de él como el embajador de España, allende los mares, es decir, un personaje muy, muy próximo, bueno, pues también al mundo político de este país, sobre todo a un color determinado del mundo político de este país. Pues vamos a ver también cuál es la reacción, ¿no? Bueno, a mí lo que más pena me da es que yo creo que no va a haber una clarificación legal de todo este asunto. Creo yo, no lo sé si van a presentar unas demandas. Ellas de momento no han presentado efectivamente, denuncia. Y además, ¿dónde las vas a presentar? Porque si ocurrió en República Dominicana y él está viviendo en Bahamas, ¿cómo haces para que ese procedimiento progrese? O si ocurrió en Bahamas y él se muda a Miami, creo que es una persona con una gran capacidad económica para estar moviéndose todo el tiempo y para que sea muy difícil que un proceso legal
normal avance, ¿no? Pues la prueba está que la persona que dice ser su hijo le ha costado muchísimo que quiero decir que se progrese legalmente el caso, porque es muy difícil llegar a Julio Iglesias. Esa persona que es idéntica a Julio Iglesias. Que es muy parecida físicamente. Sí. Eso sí. Como nos quedan 2 minutos solo, voy a hacer una cosa. ¿Qué quieres que contemos? Bueno, yo creo que ya que estamos hablando de Julio Iglesias, creo que hay que hablar de Ana Obregón. Sí. Hay que recordar que Ana Obregón vivió con Julio Iglesias en Estados Unidos, en pleno éxito de él. ¿Te acuerdas cuando él lanzó Bel Air, su disco? Ana Obregón, claro, cuando estaba probando suerte. O sea, Epstein, Julio Iglesias. Bueno, todo. Ana Obregón tiene una capacidad para Tiene un ojo. Tiene un ojo fascinante para los hombres. Pues Ana Obregón empezó el año compartiendo un vídeo en sus redes sociales en las que revive gracias a la inteligencia artificial. Bueno, esto lo vi. Claro, ha revivido a Alex, a su hijo, y lo ha unido con su hija nieta. Y claro, ante las críticas, ante el aluvión de críticas de Ana Obregón que estás haciendo, retiró el vídeo ella, pero ella ha dicho que ella tiene derecho a hacer lo que quiera y que solamente la pueden juzgar otras personas que han perdido un hijo. Que todo forma parte del proceso. Ella lo intenta normalizar como que todo forma parte del proceso del luto. Y sigue utilizando a la niña, porque yo creo que hablamos aquí, que dijimos... Ella prometió que en 2026 dejaba de compartir a la niña. Ya hemos visto la Navidad. Ya la habíamos visto en el posado de Navidad y en este vídeo de inteligencia artificial en que no tuvo mejor idea ella que generar ese encuentro entre esta hija nieta y su padre muerto, cuando no va a ocurrir nunca ese encuentro, es generarle un recuerdo también a su hija que no existió. Claro. Quiero decir que esa niña en el futuro va a poder ver ese vídeo que se viralizó con su padre, que no es en realidad su padre. Nunca ocurrió. Biológicamente es su padre. Bueno, eso nos dicen. Bueno, quiero creer que pero quiero decir que en este cacao mental de Ana Obregón, pues ha añadido una píldora más. Ella es gran amiga de Julio Iglesias y no tengo dudas que en las próximas horas, días, le van a preguntar los periodistas por el caso de Julio Iglesias y ella dirá que sorprendidísima y que no se lo puede creer. Que murió Philippe Junot. Murió Philippe Junot, yo lo anuncié hace meses. Ya. No, te adelantaste. Me equivoqué yo, pedí disculpas. Por eso ha fallecido Philippe Junot, pero la semana que viene hablaremos de Philippe Junot Vale. Y no sé si hablaremos más de Julio Iglesias. Yo creo que seguiremos hablando de Julio Iglesias. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.